conversación. Vamos a grabarla. Bueno, no sé si tienen, bueno, he visto ahí que me han hecho algunas preguntas con referente pues a la guía número 1. Así que vamos a aprovechar estos minutos, unos minutitos, para que ustedes puedan evacuar cualquier duda con referente pues a la guía número 1. Vamos a ver. ¿Qué me dice ahí sí, Rauda Lourdes? Dígame. Hoy tenemos el primer corto. Hoy tenemos el primer corto. Es que fíjese que los de, bueno, no sé, aquí hay, no sé cuántos hay de química que tenemos el corto exactamente a la misma hora. ¿A Hoy qué horas? tenemos de 8 a, perdón, de 7 a 8. Tenemos el corto Bueno, de química también. es a 6:30. Ah, ok, ok. No lo vamos a hacer fuera de la clase, sino que Hola. no está complicado, así que no vayan a creer que va a ser algo. Es de selección múltiple. Sí, de las 8 preguntas que ustedes tienen ahí en la semana 1, entonces es la que ustedes vamos a tener ahora, ¿sí? Así que no se vayan cuando sean las 6:30, pues estará habilitado. Por eso no se vayan a preocupar por esa situación. Bueno, jóvenes, De las 8 preguntas que dejó la primera semana de clases. sí. Si quieren ahorita preguntarme alguna de esas preguntas, ahorita estamos en tiempo extra. Si tienen alguna duda, dígame. Hola, sí, disculpe que le interrumpiera. Fíjese que como esta es mi segunda clase, ¿verdad? Sí, No sé cómo podría hacer con las primeras actividades que usted dejó. Vaya, usted no me ha escrito a ninguno de los medios de la clase. Exacto. No me ha consultado nada, no. La clase pasada se lo comenté, pero estábamos viendo lo del circo, lo de el video. Una compañera creo que era no, eran dos señoritas las que tenían la misma situación, no. Sí, exacto. Pero dio una respuesta ahí por el correo o por el Classroom, creo que se las di. No chequearon esa parte ahí. No. Me acuerdo que le di una respuesta. Si gusta, ya le voy a escribir cuando vayamos ya aterrizando, ¿le parece? Estoy bien, Lick. Gracias. Bien. Tengo una pregunta, jóvenes. ¿Sí? Me ayudan, por favor. ¿Por qué algunos me preguntaban la clave para entrar a la clase? ¿No se veía? ¿Estaba oculta? ¿Estaba difícil de encontrar? ¿O cuál era el problema? ¿Aló, jóvenes? Tal vez alguno le pedía, o sea, por lo menos a mí no me dejó nada de contraseña ni nada para entrar. Es que me preguntaron 2 personas dónde estaba para entrar a la clase del día de hoy. Tal vez se Entonces referían pensé yo, al... sí, pero sí estaba visible y se podía acceder. Infórmenme porque de repente pues puede ser que algo no esté bien y entonces, pero no, miro que todos estamos conectados. Bueno, jóvenes, vamos a ver, díganme alguna pregunta que tengan con referente a la a la guía. Me han hecho algunas preguntas. También, por ejemplo, me estaban preguntando si, ah, con referente a las ventajas y desventajas, si se refería
a las técnicas o se refería al ¿cómo se llama? De las técnicas y los métodos o herramientas, perdón, técnicas y herramientas, pero les decía que solamente pues estaba enfocada pues al hecho de los métodos, los 5 métodos o los 4 métodos que hemos hablado en la clase. A eso se refería. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para que podamos evacuarla? ¿Cómo están con ella? Recuerden que solo tendríamos el próximo lunes y después vendríamos ya con en nuestro primer parcial, que sería ¿está bien? Lo voy a compartir por aquí. Lo voy a compartir ahorita. Ahí está ya. Sí, ahí está ya. Bueno, hoy sí. ¿Lo ven ahí, jóvenes? Vale, miren, entonces, vamos a hacer, no sé si tienen alguna pregunta para que lo podamos evacuar con referente a la guía, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna duda? Me la hace, por favor, para poder ayudarle y que usted no tenga ningún problema a la hora de poder hacer, pues, la guía. Jóvenes. Me dicen ahí, por favor. Bueno, voy a compartir pantalla en este momento, jóvenes. Vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan ver. Hoy empezamos a hablar. Vamos a ocuparnos en estos dos días antes de nuestro primer parcial, porque nuestro primer parcial, jóvenes, siguiendo ¿cómo se llama? Siguiendo la calendarización. Quiero ver si es esta. Sí, aquí está. Siguiendo la calendarización. Hoy estamos a 14 de febrero. Por cierto, pues hoy tradicionalmente pues se celebra pues el día de la amistad, ¿no? El día del amor, la amistad. Así que bueno, pues cultivar pues la amistad. Y el amor, pues no solamente el amor que podríamos darle a una pareja, sino también a nuestros seres queridos, ¿va? Jóvenes. Entonces estamos a 14 de febrero. El próximo lunes sería 21. Tendríamos clase. Y el primer parcial va a ser aquí, 28 de febrero. Ese día, ustedes me tienen que mandar la guía número 1. Así que ahí está la información, jóvenes. Vaya, hoy sí, les comento ahí, pues. Y ahora, pues, vamos a compartir la clase, jóvenes. Bueno, vamos a hablar, jóvenes. Vamos a tratar la manera de avanzar lo más que se pueda. Si alguien tiene una pregunta, duda, pues, comentario, pues, no dude de hacerla. Y si también, pues, quiere, no necesariamente de la clase, puede ser de alguna situación o duda que en ese momento se le pueda acortar. Bueno, vamos a hablar, jóvenes, sobre la base biológica de la conducta humana. Esto vamos a estar hablando en estos 2 días. Así que vamos a empezar, jóvenes, con lo más básico. ¿Qué es lo que tenemos aquí, jóvenes? ¿Qué es lo que vemos, jóvenes? Una neurona. Una neurona. Fíjense. Yo no sé si usted, por ejemplo, ve a esos jugadores de todos los deportes o de todas las ramas. Por ejemplo, manejar, por ejemplo, un balón con sus pies. O, por ejemplo, esos
cómo pueden lanzar pues un revés intenso, o esas rutinas de ballet complejo. Puede ser que aquí en el salón que tengamos más de alguna señorita o caballero ha hecho alguna rutina de ballet, y qué complejo es eso. O jugar, por ejemplo, el béisbol, o verlo, jugarlo. Entonces, es maravillado, pues, cómo las personas pues, lo hacen de manera compleja esa situación, o esa capacidad maravillosa, pues, de ver cómo el ser humano, pues, puede utilizar su cuerpo. Pero estas tareas también cotidianas que nosotros hacemos, por ejemplo, como agarrar un lapicero, como agarrar también una taza de café, como, por ejemplo, algún instrumento musical, cómo es de complejo, pues, la secuencia de sucesos, pues, que hacen el cuerpo, y que por sí sola, pues, ya es bastante impresionante, pues. No es, ¿cómo es que sucede? Bueno, el sistema nervioso, jóvenes, es la ruta de las instrucciones que, pues, nos permiten, pues, que nuestro cuerpo, pues, realice esas actividades tan precisas, ¿verdad? Como, por ejemplo, agarrar por ejemplo, en posición de pinza, cómo agarrar con los deditos, chequear, por ejemplo, el celular, por ejemplo, también agarrar una llave, un lapicero, cambiarle la hoja a un libro para ver qué sigue. Todos esos elementos, jóvenes, tienen que ver con las instrucciones del sistema nervioso. Por eso vamos a hablar de la estructura y el funcionamiento de lo básico, que son las neuronas. Las células, pues, que conforman el sistema nervioso, que a su vez, pues, incluyen, pues, también al cerebro. Entonces, cuando pensamos en esto, jóvenes, nos vamos a ir a lo siguiente. ¿Qué es la neurona? Ahí lo tenemos una definición. La neurona, pues, es la unidad básica que diferencia la estructura neurológica de cualquier otra estructura orgánica, pues. Entonces, nos permite, pues, tener conocer, pues, esa unidad pequeña, vamos a decir, pero que es muy importante en la estructura orgánica. No es solamente una célula, en el más amplio sentido de la palabra, sino que tiene peculiaridades intrínsecas bien marcadas. Personalmente yo le llamo como el vehículo que permite, pues, que esa información pueda correr por todo nuestro sistema nervioso. Hay aquí algunas características, jóvenes. La primera, y estoy seguro, viene en nuestro parcial, jóvenes. Ya les dije de dónde venía el parcial, pues viene desde la relación de la psicología con otras ciencias. Entonces, vamos a decir, jóvenes, es independientemente anatómica, embriológicamente, es decir, que constituye ya una identidad desde su nacimiento. Cada neurona, pues, podríamos mencionar ahí, tiene esas cualidades que nos permiten poder funcionar, vamos a decir, poder hacer una serie de actividades. ¿Cuáles podrían ser esas actividades? Pues, desde, por ejemplo, tocar el piano, conducir un auto, pegarle una pelota, esta puede ser de tenis o de fútbol, depende, ¿va? También en cierto nivel de una coordinación muscular precisa, ¿va? Pero si consideramos cómo puede activarse los músculos en forma pero tan precisa, ¿va? Correcto, como dice allí el compañero, pues son células, pues, que se encargan, pues, de esa comunicación. Entonces, allí vemos que nos permiten poder. Entonces, pensemos si cada uno de nosotros fuéramos una neurona,
Cada uno de nosotros es diferente, pues. Bueno, entonces podríamos decir así una similitud en cuanto a también la neurona. Cada neurona tiene funciones especiales, algunas tienen funciones que hacen que nosotros podamos realizar pues ese trabajo, esa acción. Número 2, jóvenes, tiene una gran capacidad de excitabilidad, es decir, responde al más leve estímulo ambiental, pues. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, a la luz, al calor o a la temperatura. Por ejemplo, a los olores, sabores. Ahí, por ejemplo, usted cuando está quizás dormido y de repente suena la alarma, pues en ese momento usted dice, tengo que movilizarme, tengo que hacer algo. ¿Para qué? Para poder, porque escuchó pues que la alarma estaba ahí ya, como decimos, en su función. Así que tiene gran capacidad de excitabilidad. Yo no sé si usted cocina, yo no sé si usted agarra la cocina y usted imagínese un día cociéndose ahí un par de huevos, pone ahí una olla para calentar el agüita para cualquier cosa, sea té o sea café, pero usted no se fijó y en un momento usted la agarra. Inmediatamente, como estaba tan caliente esa olla, entonces usted inmediatamente soltó esa olla, la tiró. ¿Por qué? Porque sintió esa temperatura y entonces por eso le llamamos que tiene una gran capacidad de excitabilidad. Es decir, pues responde al más leve estímulo ambiental. Eh, por ejemplo, nuestro olfato. Nosotros entramos a un lugar donde, por ejemplo, hay alguna sustancia que se esté escapando, puede ser gas, el famoso gas propano que hay en la casa, y si alguien dejó la llave abierta, inmediatamente nosotros pues sentimos y decimos, y el cerebro nos dice que hay peligro, aquí hay una situación donde tendríamos que salir o evitar, por ejemplo, encender algo que pueda generar un fuego. Pues. Entonces presenta gran capacidad de excitabilidad. También presenta gran conductibilidad. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Lo que nos dice, pues, que tiene una extraordinaria capacidad para transmitir el impulso que recorre. Cualquier señal que llegue, por ejemplo, agarrar un lápiz, eh, el movimiento del ojito que se hace, que muchas veces no se nota, pues, ahí hay una capacidad de conductibilidad, o nuestros órganos internos también. Por eso dice que tiene una extraordinaria capacidad para transmitir el impulso que recoge. Ofrece también una unión que desempeña un papel integrador. Nosotros, por ejemplo, estamos respirando ahorita, pero también estamos utilizando quizás alguna parte de nuestro cuerpo para poder hacer algo, pues escribir. Estamos viendo, estamos respirando. Nuestros órganos internos también están en funcionamiento, pues. Entonces, a cada aspecto está mandando esa señal y de acuerdo a la actividad que hagamos y también a la energía que hagamos. Entonces, en este momento, pues, pueden existir una serie de comunicación. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, Lick. Sí, Sí, va, sí. Escucha. va. Entonces, jóvenes, todo lo que nosotros hacemos tiene un papel también integrador, las células. Estamos viendo, estamos escuchando, estamos haciendo cualquier movimiento. Alguien puede estar en este momento mandando un mensajito, me lo puede estar mandando ahorita a mí o a otra persona. Algunos pueden estar quizás tomándose un cafecito ahorita y escuchándome hablar a mí. Y entonces, para todo eso, pues las neuronas están enviando esa señal y todo lo hace de manera conjunta y coordinada. Yo me imagino como esas grandes ciudades o nuestro San Salvador, que en un momento pues está todo lleno de vehículos, pero todo corre, vamos a decir, de una manera coordinada. Imagínense, ya vamos a ver la cantidad de neuronas pues que hay en todo nuestro sistema nervioso.
característica también, jóvenes, que durante la vida adulta, pues el cuerpo ya no genera nuevas neuronas. Hay cierto límite de edad en lo cual pues ya no se generan nuevas neuronas, aunque se cree que formando nuevas sinapsis, o sea, esas conexiones o esas, vamos a decir, señales que fortalecen que ya existen. Entonces el cerebro puede almacenar información sobre experiencia. Quizás algo que me ilustre, quizás el ejemplo no pueda ser como tan aplicable. Por ejemplo, muchas veces en las casas existen cables que nosotros ya ni sabemos para qué sirven. Pues alguien se mete en el techo así, quita el cielo falso y ve ahí que hay un cable que, pues, este cable que está haciendo aquí, ya no tiene ninguna función, pero en alguna medida está ahí, pues, y está ahí, algo tuvo que hacer. Cuando usted prueba quizás con un tester ahí, logra identificar que hay una energía ahí que de algo está funcionando, que algo está pasando por ahí, y dónde estará conectado. Entonces, muchas veces, jóvenes, también, sí es verdad que ya no generan nuevas neuronas, pero esa información ahí que nos permiten, como dice ahí, jóvenes, almacenar información de nuevas experiencias allí. Vamos a avanzar. Aquí, me voy a ir aquí, perdón, me voy a ir. Está muy sensible esto. Hemos hablado de las características. Hablemos de, jóvenes, de los elementos básicos de la neurona. Quizás esto parecerá un poquito así como, bueno, ¿por qué nos está enseñando esto? Si esto ya lo conozco, pero es bueno refrescar otra vez. Por ejemplo, el cuerpo celular o soma. Aquí es el centro de la neurona. Esta parte de aquí, miren que está aquí, que señalo por aquí, eso le llamamos centro de la neurona. Pues allí asimila y aprovecha todos los nutrientes que provee la energía para la actividad neuronal. Después están las dendritas, que son como estas ramificaciones, pues, del cuerpo celular y recogen mensajes de entrada. Aquí es donde entra toda esa información que se va transmitiendo de neurona a neurona, y el axón, que es toda esta parte de aquí, de vamos a decir, como una sola fibra larga que se extiende por el cuerpo celular y que conduce a mensajes de salida que pues permiten pues comunicarnos con otra neurona. Entonces ahí es donde se hace pues toda esta transmisión de información. Pero esto es una acción rápida, jóvenes. ¿Alguna clasificación, jóvenes, de las neuronas? ¿Cómo se clasifican las neuronas? En primer lugar, pues hablamos de sensitivas, motoras e interneuronas. Las primeras reciben mensajes de los órganos sensoriales. ¿Cuáles son esos? Pues nuestros ojos, nuestros oídos, el tacto, sinestesia, el gusto, el olfato. Por ejemplo, usted come algo y usted dice, qué rico. Pero, por ejemplo, usted agarra una comida que quizás ya tenía días de estar allí refrigerada y ya perdió su sabor. Viene usted, la agarra y siente ese sabor no tan agradable. Usted dice, esto no sirve. Inmediatamente lo bota, porque el gusto inmediatamente manda señales a nuestro cerebro para que digamos si eso es agradable o no. El olfato también, como les decía, en los animales, pues algunos animales tienen el olfato más desarrollado, pero en el caso también de los seres humanos, también es una parte bien importante. ¿Por qué? Porque aunque no miremos nada, pero a través del olor sentimos que hay una situación ahí. Vamos a ver, por aquí me están preguntando. Bueno, sí, pero dígame usted, Ariel Blanco. Cuénteme usted. No, solo una pregunta, si aquí entraría ese fenómeno de las interneuronas. Sí, de las interneuronas, correcto. Cuando hablamos de la sinestesia, pues estamos hablando de movimiento también. Hay movimientos que, como pasa también, jóvenes, y que lo vamos a ver más adelante, en la parte de los procesos psicológicos, nosotros pensamos que solamente
5 elementos que nos permiten, como ya lo he mencionado, ojo, oído, gusto y olfato. No, también está otros elementos también involucrados. Por ejemplo, hay movimientos en nuestro cuerpo que nos permiten, pues, podernos experimentar ciertas sensaciones que muchas veces, pues, pueden ser precisos para otras. Por ejemplo, hay personas que dicen, mire, está temblando ahorita, o siento un movimiento. Nos permiten poder detectar algunos movimientos que en alguna medida el cuerpo, pues, los puede percibir, ¿va? Y eso a través de las neuronas, ¿va? Y lo llevan al sistema nervioso central, ¿va? Sistema nervioso central, ya vamos a entrar en esa parte ahí también, que nos permiten, pues, identificar. Aquí hablamos de hacer esa diferencia entre que es algo peligroso y que algo es como evitar, pues, el peligro. Por ejemplo, usted mira fuego, inmediatamente usted empieza a generar una alarma en su cuerpo, a ponerlo activo para poder o salir o ver cómo hace para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Están las otras que son las motoras. Estas comunican información al sistema nervioso central. Estas hacia los músculos y glándulas del cuerpo. Por ejemplo, hay cosas que nosotros no, por ejemplo, nosotros desayunamos, almorzamos y pues nos vamos a nuestras actividades, pero el sistema está trabajando. Pues entonces, en esta parte, envía esa información. ¿Para qué? O para activarlas, para darnos energía, para activarnos quizás también de manera quizás, por ejemplo, hablar, por ejemplo, de ponernos en acción, pues, al cuerpo, hacia los músculos y glándulas de nuestro cuerpo. Entonces, una función, ahí hablamos de los riñones, hablamos del corazón, de todos estos jóvenes que nos permiten comunicarse esa información del sistema nervioso central hacia los músculos y glándulas. Por ejemplo, miramos el peligro, inmediatamente hay una señal para permitirnos ponernos en una situación de alerta. Y están las interneuronas, que son neuronas que transmiten información entre las neuronas sensitivas y las motoras. Estas del sistema nervioso representan el 99.9 de todas las neuronas del sistema. Así que cuando nosotros en alguna medida estamos, volvemos otra vez a la olla caliente, ahí están las interneuronas. Hay una asociación de estas dos. Por ejemplo, tocamos la piel toca lo caliente, inmediatamente envía una señal, las interneuronas de asociación, a una motora. ¿Para qué? Para que envíe la señal a un músculo para poder quitar quitar o soltar eso caliente que está ahí. Por eso aquí hay un ejemplo de esa parte, jóvenes. Aquí está. Bueno, no se va a lograr ver bien, pero aquí están involucradas, pues, las 3 neuronas. Esta es la parte, pues, caliente que les he mencionado. Aquí está el músculo. Aquí está la parte de las interneuronas que nuestro cerebro, pues, envía. Y aquí quizás muchas de ellas, pues, no tienen que ir a nuestro cerebro, sino que inmediatamente ellas hacen esa función de poner, pues, en acción alguna parte del cuerpo. No van al cerebro directamente, sino que inmediatamente ahí se hace esa conexión ahí. Y están las células gliales, jóvenes, que son como una manera de proteger, pues, a la neurona. Estas, pues, permiten, pues, aislar y dar soporte a las neuronas, en alguna medida manteniéndolas juntas, por ejemplo, eliminando desperdicios, protegiéndolas, pues, y en algunos casos también, jóvenes, de acuerdo a cómo vayamos en el proceso de desarrollo, pues, se puede dar algún tipo de desgaste, ¿no? ¿Cómo se da la transmisión del impulso eléctrico, jóvenes? Primero, pues vamos a decir que cada señal viaja a lo largo de una célula y entonces esta salta hasta la otra célula, donde el proceso de transmisión se va repitiendo. Aquí tenemos una imagen, lástima pues que es un PDF, pues no hay una interacción ahí, pero vamos a decir, jóvenes, que la conducción nerviosa pues es un proceso electroquímico
donde hay pues una participación de iones. Hay tanto los negativos, esos están dentro de la neurona, y los positivos en la parte de afuera. A esto se llama polarización. Cuando llega una señal, cuando se estimula la neurona, los iones positivos entran a la neurona y los negativos son desplazados, pues provocando un potencial de acción. Que esto pues se propaga hacia el axón, que ya lo explicamos, como una mecha encendida de una a otra punta. Quizás un ejemplo de esto es cuando tenemos la pólvora ahí y tenemos el fósforo, y yo no sé ustedes si lo hacen o lo han hecho, pues queremos encender esa pólvora que quedó de los cohetes por ahí, ¿verdad? Lo soltamos y tocamos ahí. Vamos a decir que ahí están iones positivos, iones negativos, y eso se quema y hace pues que pueda conectarse, vamos a decir, a otra neurona para producir ese impulso eléctrico. Estos jóvenes, en cuanto a la velocidad que se transmite el impulso, es variado. Por ejemplo, las neuronas sin vaina de mielina son más lentas. Por ejemplo, ahorita, ustedes en su mayoría, que están muy bien jóvenes, pues vamos a decir que las vainas de mielina están pues en su mejor momento, pues. Por ejemplo, ustedes ahorita es un momento para poder hacer una serie de cosas, aprender cosas, aprendizajes más rápido, las cosas las agarran con más rapidez en cuanto a la información. En cambio, ya una persona adulta, no digamos una persona adulta mayor, pues ya hay un desgaste ya, y ya pues hasta los movimientos físicos pues ya son menos, pues. En cambio, ustedes no, ahorita salgan corriendo, pues pueden salir corriendo, agarrar quizás el medio de transporte. En cambio, ya una persona adulta ya es un poquito más lenta. Es en la parte física, no digamos en los elementos, por ejemplo, de escucha, ya se pierde esa capacidad. Vamos a decir, por las neuronas sin vaina de mielina, pues son más lentas, hay un desgaste. Y las neuronas con vaina de mielina, pues hay una más rapidez de información, pues que se va corriendo, que llega a cada uno de los importantes ahí. Aquí hay una imagen, jóvenes, donde nos permite conocer cómo es que se transmite esa información. Vamos a decir que la comunicación que ellas hacen se llama la sinapsis. Las neuronas pues se comunican mediante conexiones especiales llamadas sinapsis, que son pues esa brecha entre ese vacío que está aquí en esta parte de aquí. No sé si se logra ver ahí ese espacio que está ahí, esa brecha o el vacío entre el axón de una célula y las dendritas de la siguiente. Entonces aquí hay unas vesículas sinápticas, estas tienen los neurotransmisores, que cuando se da como un disparo de bala, un disparo en una pistola, suelta y sale la bala. Vamos a decir, ahí es donde se da esa transmisión llamada sinapsis, donde los neurotransmisores pues transmiten pues esa información ahí. Fíjense, cuando un potencial de acción llega al final del axón, libera en la sinapsis una sustancia pues llamada neurotransmisores, jóvenes. Los neurotransmisores pues son algo muy, pero muy importante pues en nosotros pues los seres humanos pues. Quizás yo lo llamaría pues, todos nosotros por ejemplo necesitamos alguna sustancia, por ejemplo el famoso cafecito, para podernos activar. Entonces, vamos a decir que nosotros por naturaleza tenemos todos esa química dentro de nosotros, de nuestro organismo. Uno de los primeros pasos, jóvenes, es los neurotransmisores se producen y almacenan en el axón. Ahí lo tenemos en esa figura amarilla ahí. Después, jóvenes, si llega un potencial de acción, un detonante, le llamaría yo, entonces el axón libera como ese gatillo de un arma. No he tenido la experiencia de tener un arma en mis manos, pero lo he visto
pues cómo ese gatillo suelta, aprieta y suelta ese potencial de acción, vamos a decir, y el axón libera ese neurotransmisor, como una bala, vamos a decir. Entonces, los neurotransmisores viajan a través de la sinapsis, esa brecha o ese vacío de los sitios receptores en las dendritas de la neurona, y entonces, cuando un neurotransmisor entra en un sitio receptor, pues libera un mensaje excitatorio, o puede ser también inhibitorio. Si se entregan lo suficientemente mensajes excitatorios, pues la neurona se va a disparar. Entonces, tanto hay receptores que nos permiten poder, pues, producir pues, ese impulso nervioso. Entonces, los neurotransmisores, pues, son algo tan importante para nosotros los seres humanos, que nos permiten, pues, poder disfrutar, pues, muchas cosas también, disfrutar la variedad de situaciones que nos puedan venir. Así que un neurotransmisor, pues, es un químico descargado por las vesículas sinápticas que viajan a través del espacio sináptico y tienen, pues, efectos en las neuronas adyacentes. Aquí hay un ejemplo. Quiero comentarles esto que hay una actividad que vamos a hacer asincrónica, entonces ustedes le van a poner en los cuadritos que ustedes vean ahí, le van a poner esas lecturas que están ahí. Pero eso ya lo voy a explicar más adelante cuando tengamos ese espacio. Así que pueden ir a esta imagen cuando nos toque pedir esa información. Bueno, aquí están algunos neurotransmisores, miren, jóvenes, aquí están algunos neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores, jóvenes? Fíjense, son un vínculo muy particularmente importante entre el sistema nervioso y el comportamiento. Fíjense. Repito, jóvenes, los neurotransmisores son un vínculo particularmente importante entre el sistema nervioso y el comportamiento. Porque no solo son importantes para mantener funciones cerebrales y corporales, vitales, sino que también una deficiencia, un exceso de neurotransmisor puede producir trastornos conductuales graves. Entonces, es ahí pues donde son tan importantes pues los neurotransmisores. Se ha descubierto que más de 100 sustancias químicas jóvenes actúan como neurotransmisores. Y pues hay científicos pues que se encargan pues de poder explicar cómo es que funcionan. Entonces, pero hay algunos ahí, los más importantes son los que usted tiene allí. Los neurotransmisores pues varían significativamente en términos de qué tan fuerte debe ser su concentración para hacer que se dispare pues del área del sistema nervioso pues en que se produzca. También pues quiero mencionarles que un neurotransmisor también puede pues actuar como mensaje excitatorio para una neurona ubicada en una parte del cerebro y puede inhibir el disparo en neuronas ubicadas en otra parte. Así que también tiene esa función. Eso va a depender de qué el organismo, y claro, también nuestro sistema nervioso, pues envíe esa señal. Así que ahí usted pues tiene estos neurotransmisores. Hablemos, por ejemplo, jóvenes, de la acetilcolina. Fíjense que se halla en todo el sistema nervioso también. La acetilcolina, jóvenes, participa en cada movimiento que hacemos. Eso, por ejemplo, mover nuestras manos, realizar pues esa función, caminar, correr, saltar, todo eso, jóvenes, tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con la acetilcolina. Miren, también, jóvenes, está relacionado también pues a nuestros músculos esqueléticos, también tiene que ver con las capacidades de la memoria, otro elemento también, y es posible que una disminución en la producción de la acetilcolina se relacione con las enfermedades de Alzheimer. Así que tan importante, jóvenes, es la acetilcolina, jóvenes, en cuanto pues a esas funciones. También, jóvenes, hay otro
les voy a mencionar los más importantes. Por ejemplo, la dopamina también, que tiene que ver con el movimiento, la atención y el aprendizaje también. El descubrimiento de que ciertos medicamentos tienen un efecto pues, significativo en la liberación de dopamina. También hay tratamientos eficaces pues, en cuanto a todo esto que les he mencionado para algunas enfermedades. Voy a ver si por aquí también comparto una. Aquí está esta imagen, jóvenes, donde está, por ejemplo, aquí está la parte del nombre, la ubicación a donde se puede manifestar, el efecto que puede tener y la función que pueda generar. Entonces, por ejemplo, aquí hablamos de la acetilcolina, decíamos que está en todo nuestro cerebro, hemos hablado de la dopamina, también hablamos también de que son como los más conocidos. Bueno. También está, jóvenes, otra de los neurotransmisores, pues es la serotonina. Esta se asocia, por ejemplo, con la regulación del sueño. Cuando hablemos de una estructura, vamos a ver que allí está con más cantidad de neurotransmisor de la serotonina. La alimentación también está relacionada con el estado de ánimo y el dolor. Entonces hay un conjunto cada vez mayor de investigaciones pues, que señalan que la serotonina desempeña una función mucho más amplia, ¿va? Pues sugiere que participa en conductas tan diversas, ¿va? Como por ejemplo la depresión, el suicidio, la impulsividad, la agresividad y el afrontamiento del estrés. Así que, jóvenes, estos son los neurotransmisores que pues permiten pues que nosotros los seres humanos pues podamos disfrutar pues ¿cómo se llama? De muchas cosas. Por ejemplo, disfrutar, por ejemplo, de un atardecer, ¿no? O como, por ejemplo, también disfrutar de lo que les mencionaba, ahí señorita Adriana me dice, se llama la sinapsis, que ese es el espacio que hay entre una neurona que envía la señal a otra que la va a recibir. Entonces, cuando mencionamos estos neurotransmisores, pues nos permiten poder pues funcionar, ¿va? Disfrutar. ¿Va? ¿Por qué disfrutamos un atardecer? Pero también por qué disfrutamos también un día donde esté todo nublado. Pues eso depende mucho de nuestro sistema, en este caso pues de nuestros neurotransmisores que nos permiten pues poder hacer esa diferencia, ¿va? Estar muy alegres, muy entusiastas, ¿va? Como también disfrutar, por ejemplo, de algún tipo también de dolor, ¿va? De inconformidad también. Bueno, ahora, jóvenes, vamos a hablar del sistema nervioso humano. El sistema nervioso se divide de dos maneras. El sistema nervioso central se divide el encéfalo y la médula espinal. Voy a tratar la manera de avanzar en esta primera estructura del sistema nervioso central. Y quizás en la próxima semana terminaría con el sistema nervioso periférico. Empecemos con la primera, jóvenes. Aquí tenemos también una imagen de cómo está dividido el sistema nervioso. Vámonos, jóvenes, a esta parte. Aquí está el encéfalo, miren, jóvenes. El encéfalo, pues, lo conforma, jóvenes, el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y hay otras más pequeñas, el diencéfalo, el hipotálamo y el mesencéfalo, que ya lo vamos a ir explicando. ¿Cuáles son las funciones que esto tiene, jóvenes? Hablemos del cerebro, jóvenes. Bueno, su peso promedio aproximadamente de la cantidad de 1.500 gramos en el adulto, siendo menor en la mujer, lo que representa cerca del 2% del peso total del cuerpo. El cerebro humano consta aproximadamente pues, de 10 a 12 billones de neuronas. Consume pues el 20% de todo el oxígeno que pues nosotros consumimos.
Fíjense que a la luz de la complejidad, por ejemplo, de las neuronas y del proceso de neurotransmisión, hay una cantidad de información ahí que nos permite, pues, ahora, pues, saber, pues, cómo es que funciona, pues, nuestro cerebro. El cerebro, pues, si alguien podría decir, pues, no es tan, como decimos, tan atractivo. Si lo viéramos ahorita así de manera física, pero, pues, cumple una serie de funciones tan importantes, jóvenes, y aquí lo tenemos, aquí está esa parte de aquí. El cerebro, jóvenes, un órgano del sistema nervioso rico en neuronas, con funciones especializadas. Es el responsable de los pensamientos más elevados del hombre. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, pensar, analizar, la toma de decisiones, también combinar la parte de las emociones, también, jóvenes. Todo eso, jóvenes, tiene mucho que ver con el cerebro. Por ejemplo, no hay en el ser humano, pues, tiene esa capacidad, por ejemplo, de analizar las situaciones. Es el responsable de los pensamientos más elevados del ser humano. Analizar, evaluar, guardar información, poderla utilizar, poderla desarrollar, toda esa información. Tiene mucho que ver con nuestro cerebro, jóvenes. También mencionábamos también que hay algunas técnicas de exploración cerebral. Muchos siglos atrás, jóvenes, siempre el ser humano ha querido saber cómo es cómo es que funciona el cerebro, cómo se va desarrollando, pero vamos a decir que con la tecnología se ha venido, pues a hoy ya no se necesita. Por ejemplo, antes las personas morían y no se sabía por qué les pasaba eso. Murió por esto, murió por lo otro, pero ahora en la actualidad, pues hay una serie de técnicas, por ejemplo, los electroencefalogramas, también está la tomografía axial computarizada, la exploración de imágenes por resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones. Todos estos jóvenes permiten hacer, y me imagino que hoy, pues en la actualidad, pues hay una cantidad de nuevas técnicas que ahora permiten, pues, saber, conocer el cerebro, si tiene alguna situación anormal, y poderla, por ejemplo, detectar y a la vez también tratarla sin, ¿cómo se llama? Sin abrir, pues, todo el cerebro, ¿va? Sino que ahora se puede analizar, se puede saber, ¿va? A través de todas estas técnicas que hemos mencionado aquí. Ahora hablemos del bulbo raquídeo, jóvenes, también llamado una médula también oblonga. Esta se sitúa entre el puente, jóvenes, del tronco encefálico y la protuberancia onular, y su función, joven, es la transmisión de impulsos de la médula espinal hacia el encéfalo, que hablamos de los reflejos incondicionados. Cuando nos referimos a los reflejos incondicionados, son aquellos que en alguna medida nosotros no estamos conscientes de eso, pero que están sucediendo. Por ejemplo, respirar. Nosotros, por ejemplo, no estamos ahorita diciendo voy a respirar o cuánto voy a respirar. Son reflejos incondicionados que tenemos. Por ejemplo, también el movimiento de el estómago, toda esa parte también, por ejemplo, de los pulmones. Todos esos, jóvenes, nosotros los hacemos y vienen desde el momento que nosotros nacemos. A través de cuando comemos, cuando hacemos todas esas funciones, nuestro organismo está enviando esa función, igual el respirar. A eso le llamamos reflejo incondicionado. Funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales, vasos constrictores, todos esos, jóvenes, entran en el bulbo raquídeo. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo le llamaría como una sede de información que llega ahí y que nuestro cerebro pues la transmite, la traduce, vamos a decir, en el lenguaje que se necesita para poder enviar esa señal. Por ejemplo, comemos, inmediatamente recibimos la comida y empieza el funcionamiento, pues, de sustraer lo necesario para nuestro organismo, y ahí pues entra en funcionamiento el cerebro, que le envía una señal para que éste pueda poder trabajar. Igual que los pulmones,
riñones y todo esto, entra en esa parte ahí, jóvenes, de, por ejemplo, cuánta sangre necesitamos en algunas partes de nuestro cuerpo. Hay momentos en que usted necesita, por ejemplo, el cuerpo, por ejemplo, necesita, cuando vamos a hacer una función física, ¿a dónde la va a enviar? ¿A dónde la va a enviar? Puede ser a nuestros miembros externos, piernas y todo eso, perdón, miembros inferiores, para poder, pues, correr. Esto puede ser para evitar algún problema. Entonces, ahí el bulbo raquídeo, pues, es esa función. Quizás yo me pueda quedar corto en cuanto a cómo es el funcionamiento del bulbo raquídeo, jóvenes. Está también, jóvenes, el cerebelo, que es otra estructura de nuestro encéfalo, jóvenes. Esto también se le conoce, pues, como cerebro pequeño por la similitud que tiene, también por cómo está compuesto de dos hemisferios unidos entre sí, por la vermis. En él se distingue dos sustancias, una gris externa y otra blanca interna, y su corteza. ¿Cuál es la función del cerebelo, jóvenes? Y aquí, pues, está relacionado, por ejemplo, principalmente con la coordinación de la actividad motora. Todo lo que nosotros hacemos, jóvenes, todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con, ¿cómo se llama? Con el cerebelo. Por ejemplo, levantarnos de la silla, caminar de manera erguida, bailar, hacer algún deporte. Esto tiene mucho que ver con todas esas funciones. Cuando se daña, cuando hay una lesión ahí en el cerebelo, pues entonces empiezan, pues, a dejar de funcionar bueno, perdemos muchas funciones motoras. Algunos dicen que puede asociarse, por ejemplo, cuando el ser humano, por ejemplo, bebe alcohol. Entonces el cerebelo, jóvenes, es el que se ve, como decimos, afectado, influido. Entonces, por eso es que las personas que han, pues, ingerido bebidas alcohólicas, pues pierden mucha coordinación, porque está relacionado con el cerebelo. Por ejemplo, jóvenes, la capacidad, por ejemplo, de todos los músculos de la cabeza, masticar, la lengua, la laringe, lo que estamos haciendo ahorita, lo que yo estoy haciendo ahorita de hablar, el cuello, los miembros superiores e inferiores, coordina el equilibrio y la orientación, pues además informa sobre las sensaciones anestésicas, movimientos del cuerpo, estáticas, posiciones corporales. Por ejemplo, si hacemos cuclillas, si usted hace ejercicios en el gimnasio y tiene que agacharse, tocar el suelo, pararse, salir corriendo hacia una pared, todo eso, jóvenes, ahí el cerebelo, pues, está en funcionamiento. Yo conocí una persona que por su trabajo, bueno, la familia nos cuenta, pues, que él, pues, tenía una venta vendía, pues, y andaba en los pueblos, andaba haciendo todas esas actividades, y en una ocasión, pues, personas, pues, que quieren siempre lo que no es de ellos, pues, les robaron y los empezaron a seguir, pues, en el vehículo. Él, al ver todo eso, pues, huyó, pues, pero estos personajes, pues, empezaron a tirarles balas, y él, pues, perdió el control del vehículo y se golpeó. Entonces, iban también allí familiares y también salieron golpeados, y él tuvo una lesión en esta parte de donde está el cerebelo. Tuvo un golpe ahí bien fuerte, y bueno, pues logró salir del hospital y todo esto. Otra situación también, él en su juventud, pues, bebió demasiado. Entonces, ya cuando él estaba ya adulto,
poquito adulto, pues empezó con problemas. Primero, pues problemas de movilidad. Ya no, él le costaba caminar, pues le costaba caminar. Después ya le costaba, por ejemplo, hacer movimientos muy simples, como por ejemplo ahora algunos objetos le costaba. Esto pues porque lo vi y sí daba mucha, bueno, mucho sentimiento pues verlo en esa situación. Entonces lo llevaron al hospital y efectivamente dijeron pues que había una lesión a nivel del cerebelo. Entonces, y efectivamente empezó a perder, por ejemplo, su boca, pues empezó a perder esa forma de control, ya no masticaba, la comida se le salía, y así, ya su rostro le cambió, ya no había una sonrisa, aunque él procuraba sonreír, sentarse, pues era un calvario, levantarse, pues ya no lo hacía. Y así empezó a perder una serie de funciones motoras que lo llevaron a estar de una situación inmóvil. Entonces, allí pues vi cómo es que también pues lo contrario, cuando hay una lesión ahí, pues entonces el cuerpo también pierde esas funciones. Nosotros pues muchas veces pues, ni pensamos, por ejemplo, cuando caminamos en una línea recta, no pensamos en esto, pero ahí está la función del cerebelo. Agarrar algo, cargarlo, hacer ejercicio, manejar una bicicleta, correr, jugar algún deporte. Todo esto tiene que ver también con las funciones, por ejemplo, de la cabeza también. El utilizar nuestra boca para comer, para hacer gestos, todo esto, mímicas, ahí tiene que ver el cerebelo. Fíjense, sin la ayuda de él no seríamos capaces de caminar sobre una línea recta sin movernos hacia los lados, inclinarnos hacia adelante. Por eso les decía que cuando una persona ha bebido, pierde el control de sus movimientos. Entonces, y por eso, pues, si usted ha notado en algunos videos, pues, de la policía, muchas veces los ponen a hacer esas cosas tan sencillas como caminar en una línea recta, posicionarse en un solo pie y así. Entonces, pero como la persona está influenciada por el alcohol, pues entonces no puede mantener todas estas funciones allí. Yo no sé si usted ha jugado aquel famoso pilón, le decían, no sé si se le dicen a ese juego donde usted pone la cabeza en un bate o en una Yo lo conozco como sacar petróleo. Eso, sacar petróleo también. Y entonces da vueltas, y perdemos esa sensación de ubicación también. Más o menos pues sería esa parte ahí de cómo es que funciona nuestro cerebro, jóvenes. Ahora tenemos aquí otra estructura que se llama la formación reticular, y la que les decía, la formación reticular es un conjunto, jóvenes, de neuronas que se encuentran en el interior del núcleo central del tronco cerebral y comienza pues en la parte superior de la médula y sigue hacia arriba, aquí en esta parte de aquí, y sigue hacia arriba a través pues del bulbo raquídeo. Fíjense que estas tienen una cantidad de funciones también de alerta. Por ejemplo, nosotros, quizás ahorita pues, bueno, todo lo que nosotros ahorita estamos haciendo tiene mucho que ver con la atención. Más cuando quizás usted está en una clase, imagínense en una clase así presencial y está el docente hablando y habla y habla. De repente perdemos la atención y entonces se nos olvida qué estamos haciendo ahí, ¿va? Y de repente pues pero inmediatamente nuestra atención vuelve ahí, ¿va? Y nos volvemos a conectar con con lo que se está discutiendo. Inmediatamente, pues, ya sé lo que están hablando aquí, ¿ve?
Entonces, inmediatamente, pues, tiene esa función, pues, vamos a decir, esta parte de la formación reticular. Aquí también, jóvenes, en la formación reticular, tenemos algunas funciones bien importantes, jóvenes. Fíjense que su función principal es despertarnos y hacernos dormir. Aquí hay, por ejemplo, sustancias, por ejemplo, la dopamina. Aquí, yo no sé a usted a qué hora se duerme. ¿A qué hora se duermen en su mayoría, jóvenes? ¿Qué horas ustedes se acostumbran a dormir? A las 11. ¿A las? A las 11 de la noche. 11. Como la una. Una. A las ¿Qué? A las 2:30. 10. Vale, fíjense, díganme. 10 me dicen. Vale, fíjense que allí, esa es como decimos, una opinión muy personal, a las 9 p.m., cuando no hay tarea. Muy bien, eso tiene mucho que ver también. Me acuesto a qué horas por eso. Pero llega un momento, jóvenes, en que el cuerpo nos empieza a generar, 8:30 dicen por ahí, nos empieza a generar, jóvenes, esa sensación de sueño. Entonces, por ejemplo, la señorita Alex, si ella, por ejemplo, a las 8:30 se acostumbra todas las veces, todas las noches, a esa hora, entonces empieza el neurotransmisor a enviarnos esa sensación de sueño, de decirnos ya es tiempo de ir a la cama. Hay un problema ahí. Lo considero que si nosotros no hacemos o no obedecemos a nuestro cuerpo, entonces es ahí donde se empiezan a distorsionar también parte de nuestra. Por aquí tengo a Alexa. Señorita Alexa, dígame. Sí, solo quería mencionar el hecho de que no es como una hora en específica, sino que hay ciertos días en los que hay un factor en los que altera el sueño. ¿Cómo se llama? El horario para dormir, y no es como que literalmente a las 8:30 esté a la cama, sino que es una media, un promedio. Sí, muy bien, correcto. Pero pensemos que, como decimos, no es que directamente a las 8:30, usted sí, es bueno que usted nos aclara eso. Pero en alguna medida hay como vamos a decir, una costumbre, ¿no?, de dormirnos a cierta hora. Ahora, cuando eso no pasa, entonces ahí ya, como decimos, ya hay un problema ahí, ¿va? Ya hay una situación que el cuerpo pues empieza como a decir, bueno, ¿qué está pasando? Y muchas veces, jóvenes, ahí donde se dan, por ejemplo, empiezan a darse algunos problemas del sueño que nos pueden llevar pues más adelante pues a no dormirnos, pues, o como decimos, a generar otro tipo de comportamiento. Con eso lo que les estoy diciendo es que nos permiten, pues, el cuerpo, jóvenes, está tan acostumbrado a enviarnos esa señal. Ahora sí se ve, jóvenes. Sí. Ahora sí. Entonces, Una pregunta. dígame. ¿Por qué dormimos exactamente en la noche? O sea, ¿qué hay en el cuerpo que nos hace dormir en la noche? Bueno, acuérdese que nuestro organismo tiene aspectos biológicos, jóvenes, como ya hemos hablado, a través de estas sustancias que están en nuestro cuerpo y que, pues, así como disfrutamos del paisaje o de cosas así, también nuestro cuerpo nos permite poder retomar nueva fuerza. Entonces el cuerpo necesita, como decimos, caer en un estado de reposo para poder cumplir muchas funciones. Por ejemplo, en los niños. El dormir, cuando nosotros fuimos también niños, tiernos, pues el dormir tenía una función también. Allí
había crecimiento, se daba el crecimiento también. Había una conexión tanto biológica, por otro lado también lo podemos ver desde aspectos culturales también, ¿no? Es una conexión ahí de situaciones, pero el cuerpo cuando descansa, entonces retoma una serie de funciones que no podrían darse si no es a través de esa actividad. Así como ahorita nosotros estamos activos y que estamos aprendiendo y que estamos teniendo la experiencia de la vivencia, también el dormir también se cumplen otras funciones. Y entonces, por eso que el mismo organismo pues genera ese tipo de situaciones. Ahora, todavía, jóvenes, hay estudios en cuanto a esto de la, disculpen ahí que no se ve la imagen, ya la voy a poner por aquí. Entonces, hay estudios, jóvenes, que todavía no dan con claridad por qué los seres humanos dormimos. Digo, No se ve, doctor. sí, ahorita ya lo pongo ahí, ya no sé. Entonces, ¿cómo es que el ser humano pues realiza pues todas esas funciones? Pero lo que les mencionaba de esta estructura, la formación reticular, nos permite dormir. Entonces, cuando venimos a sentir, empezamos a tener esa sensación de sueño y nos dormimos. Fíjense, otra función de esto es filtrar todos los estímulos exteriores. Todos los estímulos exteriores lo filtra esta estructura. Yo no sé, por ejemplo, cuando usted está en su casita, de repente mamá está, ya pensemos en que usted se duerme a las 10 de la noche, cansado de una actividad laboral, de estudio, en la universidad, laboratorios, prácticas y todo, y usted llega a su casa. Dígame. No, disculpe, licenciado, había tenido un problema con el micrófono y se me encendió por accidente. Ah, no tenga pena. Entonces la formación reticular, usted está cansadita ya, ¿va? Por ende ya estaba un poquito cansado, y en ese momento su mamá está en la cocina, cocinando lo que va a poner para mañana, porque tienen que salir a trabajar todos y usted estudia. Entonces a todos la comida para el almuerzo, a todos les pone comida. Entonces la señora está cociendo algo rico, se siente algo rico. Pero su hermano está ya en la salita jugando a matarse, ¿va? Ahí con un juego ahí, ¿va? Y la tiene en poco volumen ahí. Su otra hermana está en la otra parte ahí viendo una serie de televisión, también con volumen. Y usted está en el sillón, cansado, así entre. Entonces, y el vecino también, que está con su musicón por ahí también. Entonces, la formación reticular filtra todo eso, todos esos olores, esos sonidos. Entonces filtra e inmediatamente, vamos a decir, le da la pastillita, ¿va? Voy a ilustrar eso, ¿no? Esto es solamente para ilustrar. Y le da la pastillita para que usted se quede dormido. Cuando viene a sentir usted, se durmió. En medio de ese bullicio, en medio de esos olores, en medio de esa plática que tiene amena también su papá por teléfono, usted se quedó dormido. ¿Por qué se quedó dormido? Es ahí la función reticular. Filtra todos esos sonidos, y por eso cuando ya nos toca dormirnos o usted se va a su cama, se durmió, se desconectó, porque filtró todos esos sonidos, y aunque tiemble o algo así, usted se quedó dormido. Pero también cumple otra función, nos despierta también. Llega un momento en que las 5 de la mañana y usted tiene que estar ya levantado para salir a las 6 de la mañana. No nos despierta tanto. Entonces la formación reticular tiene esas funciones también. La otra, mantener nuestra atención también. Se han hecho algunos estudios, jóvenes, por ejemplo, en el déficit de atención. Muchas veces aquí hay una situación donde no hay conexión entre lo que se está viendo y lo que se está queriendo transmitir. Entonces,
Porque la formación reticular es como algo que se abre, se cierra. Nosotros así pasamos. Por ejemplo, usted está escuchando una conferencia, está poniendo atención, está abriéndose, cerrándose, abriéndose, cerrándose. ¿Por qué? Porque de repente perdemos la atención y miramos a alguien que va entrando. Ay, michero, dice usted. Pero de repente vuelve otra vez a la conversación, a la conferencia, y sigue el hilo de la conversación. Entonces la formación reticular hace eso, miren, hace eso, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, miren. Y entonces nos queda un mensaje, lo vemos, pero mantenemos nuestra atención. Eso es un estado normal, ¿no? Pero cuando hay una deficiencia, entonces esto no se cumple, sino que se queda abierto, miren. No, voy a ilustrarlo así, se queda abierto, miren. Y entonces la persona pierde el control y ya no pone atención. ¿Por qué? Porque aquí los neurotransmisores también no están permitiendo que la persona pueda tener esa atención allí. Entonces, lo perdemos, pero en el caso de estemos normal nosotros, se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra. ¿Por qué? Porque estamos nosotros atentos, estamos atentos. Miramos al vecino, el amigo nos pregunta, mira, ¿qué hora van a servir el pancito, el cafecito? No sé, ya voy, pero igual, no sé qué. Pero usted siempre está con atención allá. Pero una persona que tiene el déficit de atención, se queda directo, una mosca, y perdió la atención. Entonces, la formación reticular entra en eso. Por eso, pues, allá pues hay una diferencia. Entonces, cumple el despertarnos, cumple el dormirnos, nos ayuda, por ejemplo, en la atención también. Y también, jóvenes, es como un vigilante también, fíjense. La formación reticular es como un vigilante. ¿En qué sentido? Lástima que no estamos en el salón, pero en una ocasión los muchachos estaban así como un poco distraídos, los estudiantes así, estaban distraídos en el salón. Imagínense, antes de la clase era de 2 a 4:30, ¿va? Entonces un poquito de calor y habían ventiladores y más venían de otras actividades los estudiantes. Entonces algunos se quedaban así dormidos en el escritorio. Entonces vine yo, andaba un libro, pero grande, ¿no? Yo creo que andaba también una mochila, yo lo hice también con una mochila. Y entonces la dejé caer así en el suelo, ¡pum! En el escritorio, ¡pum! Hizo un gran ruido. Entonces los muchachos reaccionaron así. Entonces, algunos asustados, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque la formación reticular es como un vigilante que nos pone en una situación de alerta. Entonces, por ejemplo, usted va en la calle y cuando viene a sentir, usted escucha que alguien va atrás, usted mira hacia atrás y es alguien conocido. Ah, es mi vecino. Entonces, inmediatamente, al escuchar pasos, usted reacciona de esa manera. Usted está, miren, la formación reticular, usted está viendo la televisión. Pensemos, usted está en la segunda planta de su casa, tipo 8 de la noche. Su papá le ha dicho que se va con su mamá, se van a cenar por el día de la amistad. Y usted se queda en la casa. Son las 10 de la noche. Y cuando usted viene a sentir, jóvenes, mira en el buen salvadoreño, mira un bulto que se va subiendo a la otro lado de la ventana, de segunda planta, y usted lo ve. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace usted? Jóvenes. Cuestionarnos qué era o qué podía ser. Sí, está bien, pero ¿solo se cuestiona o hace algo? A movernos, Nos asustamos. Nos asustamos. Entonces, la formación reticular, se dice, me muero, dice, no, fíjese que no se va a morir, sino que usted inmediatamente se pone en alerta. ¿Quién es? Va, dice usted. Y usted, ¿quién es? Dice usted. Y usted entonces le empieza a gritar, ya voy a sacar el chucho, tengo
un Doberman, dice, y tengo un Pitbull. Ya lo voy a soltar. Y usted, su cuerpo se pone en una situación de alerta. La formación reticular, usted estaba atenta, viendo la televisión, o estaba leyendo, ¿sí? Así, entre ojito, logra ver que pasa alguien así. Y usted se pone en una situación de alerta. La formación reticular entró en acción allí, como un vigilante. Entonces, ya se pone en una situación de alerta. Aquí empieza ya otras funciones también a ponerse en acción, y entonces ya usted, ¿quién anda ahí? Y empieza a gritar, ¿va? Tengo un arma, puedo karate, mis manos son un arma mortal, ¿va? Empieza usted a gritarle, ya voy a llamar a la policía. Entonces usted empieza a hacer eso. ¿Por qué? Porque estaba distraído, vamos a decir así, y usted inmediatamente se puso en una situación. Correcto, muy bien lo que dice ahí la compañera Rivera. ¿Por qué? Porque nos pone en una situación. Es como un vigilante, lo que les decía. Y entonces, vuelvo a mencionar en ese ejemplo. Ahora, cuando usted, y aquí también, cuando usted ya sabe que es su hermano, que no traía, que ya son las 11 de la noche y que él tenía que estar a las 9 de la noche en la casa, pero es su hermano subiéndose en la pared para llegar al cuarto de él. Usted ya pensó que estaba su hermano ahí. Cuando usted, y entonces usted le tira una piedra así y se la tira. Calmate, hombre, soy yo, vos, calmate. Entonces, ay, ¿por qué no me avisaste vos? Ya estaba afligido, ya estaba sacando el machete, la cuma, todo lo que, los implementos de cocina, ya, ¿por qué? Entonces ya usted se calma y ya lo vuelve a una situación tranquila. ¿Va? Ya vamos a hablar más adelante de otros elementos que se unen a eso, pues, pero la formación reticular, como dice el compañero, la compañera ahí, de manera inconsciente, dice, la formación reticular nos alerta y genera una reacción instantánea. Fíjense. Entonces, entonces ahí vemos esa parte ahí. ¿Qué opinión les da de esto lo que les estoy contando, jóvenes? Jóvenes. Jóvenes, ¿qué me dicen? De lo que hemos hablado. Bueno, entonces, no sé si quedó claro también esta estructura que nos permite, pues, dormirnos, despertarnos, poner atención, es como un vigilante, y hay otras funciones también, que aquí ustedes las tenemos aquí, miren, por ejemplo, dirige también los movimientos más complicados, alerta a la corteza para recibir información sensorial. Usted escucha un ruido y nos ponemos alerta, pues, quién anda en la calle, quién está allí, y todo eso, pues, nos mantiene en una situación de alerta, jóvenes. Entonces, la formación reticular hace esas funciones. Ahora tenemos también el diencéfalo y sus estructuras, y tenemos aquí el tálamo. Miren, ¿cuál es la función del tálamo? Esta regula y coordina las manifestaciones externas de las emociones. Sudoración, dilatación, aceleración del corazón, elevación de la presión arterial, contracciones de los músculos ripiladores, o sea, la carne de gallina, y es el centro de la sensibilidad de todo el cuerpo. El típico joven caso cuando nos va a tocar exponer ante un grupo de estudiantes, ¿no? Nos ponemos nerviosos. Sí, aquí hablamos de la parte también somática, que ya la vamos a explicar, señorita Rebeca, que también tiene relación con la formación reticular. Muy bien. Entonces, aquí, jóvenes, es cuando, por ejemplo, ante una situación de alegría, ¿cuántas señoritas y cuántos caballeros, por ejemplo, hoy van a llorar porque la pareja le va a llevar un ramo de flores? Y entonces van a llorar porque al ver eso, ahí entra, vamos a decir, un poquito del tálamo ahí.
O sea, nos permite poder que el organismo exprese todas esas emociones. ¿Qué sería, jóvenes, si nosotros no expresáramos nuestras emociones? ¿Qué sería si nosotros, por ejemplo, ante un pedido de alguien, por ejemplo, alguien que se va a casar y el novio le pide a la novia ser ser su esposa, pero la señorita no demuestra ninguna situación de emociones? Se mira un poco simple esa situación, y también no hay una conexión, pero nos permite poder disfrutar. O cuando, por ejemplo, a usted lo llamaron cuando iba a graduarse de bachillerato y llamaron su nombre, ¿va? Y usted estaba, pero que se le salía el corazón, ¿va? Y de nervio, ¿va? Porque vamos a decir esa palabra, esa expresión, jóvenes, nerviosa, ¿va? Y usted no hallaba que hasta que la llamaron o lo llamaron y usted se le salía, hasta se quedaba sin respirar, ¿va? Hasta que pasó, recibió el título y algunos hasta lloran, pues, por ese tipo de situaciones. Entonces, también ante una situación de peligro, hay gente que el corazón se acelera. Por ejemplo, yo he visto esas señoritas que van a esos, ¿cómo se llama? A esos conciertos, y pasa el artista y hasta se desmayan, ¿no? O empiezan a tener unas sensaciones en su cuerpo. ¿A qué se debió eso? Bueno, al tálamo, a esa parte que es, como yo le llamaría, como la manera de expresar y poder expresar el cuerpo, a lo que el cuerpo tiene, pues, ante cualquier situación. Hay personas que cuando ven a su artista, cuando van a exponer, cuando va a haber una ceremonia, están el tálamo en su mayor expresión también. Entonces, o también cuando estamos ante una situación de peligro. Por ejemplo, vemos a alguien que tiene una arma y está pidiendo las cosas del vehículo o ¿cómo se llama? Del bus. Aquellos que hemos tenido esas experiencias malas, pues el corazón se empieza y entonces hay gente que se siente que se está, vamos a decir, ahogando por esa situación. Y entonces allí vemos pues el tálamo en su función ahí. También, jóvenes, hablamos del hipotálamo, jóvenes, es otra función también bien importante también. Fíjense que la función del tálamo es desempeñar un papel muy importante y una de sus principales funciones es la conservación de la homeostasis, volver al ser humano al equilibrio, pues, en todas sus funciones. También un ambiente interno constante para el cuerpo. Se permite que la temperatura, los nutrientes lleguen a todo donde se necesita, jóvenes. Y la segunda función es producir y regular comportamientos que son vitales para la supervivencia básica de la especie. Por ejemplo, comer, beber, el comportamiento de la conducta sexual. Claro, nosotros no comemos cualquier cosa, sino que lo cocinamos, lo preparamos, o sea, beber también son funciones del hipotálamo. Y también el comportamiento de la conducta sexual, ¿no? Solo que nosotros como seres humanos, pues en un nivel superior, pues lo pensamos también. Cuando, por ejemplo, no es que directamente, pues, bueno, el ser humano puede tener un comportamiento sexual con otra persona, y da ese interés, pues, por esa conducta sexual. Entonces, lo voy a explicar de dos maneras aquí. Por ejemplo, no somos como los animalitos, ¿va? Que directamente vamos de manera instintiva, ¿va? No, sino que lo pensamos, lo evaluamos y, como decimos, procedemos a esa acción.
¿A través de qué? De los rituales conocidos, ¿verdad? Por ejemplo, el acercarse a esa persona, a hablar con esa persona, decirse palabras, mostrarse esa acción de acuerdo también a los principios y valores que se les enseña. Pero hay un ritual que se da alrededor de todo esto. Y entonces después pues ya pues se procede a esa parte del comportamiento sexual. Entonces ese interés, aquí tiene que ver también con esa relación de que muchas veces los seres humanos pues nos enamoramos, ¿va? También nos llama la atención a alguien. Se da ese sentimiento, lo que nosotros entendemos como ese sentimiento de apego hacia alguien, en términos pues de emociones y sentimientos hacia esa persona. Entonces, ahí es donde se da eso. Por ejemplo, ahorita en el día del amor y la amistad, pues el hipotálamo está accionándose ahorita, ¿va? En muchas personas, pues pensando en cómo cortejar a la pareja, a la persona. Entonces, no es que llegamos así directamente, sino que hay esa relación que se da en esa parte ahí. Y eso permite que, bueno, primero pues, mantener la especie, pues, la supervivencia del individuo y de la especie, para poder pues, cumplir pues esa función. Provoca conductas necesarias para responder necesidades tan básicas como alimentarnos, beber y aparearse. Entonces, asegurando pues así la supervivencia del individuo y de la especie. Así que entran en función esa parte del hipotálamo. Y tenemos la amígdala, que no es la que está aquí, no muchas veces pensamos que no, sino que está aquí en esta parte de la estructura. Esta está muy relacionado con aspectos de la memoria, jóvenes. Está muy involucrada en la respuesta también a las hormonas sexuales y también se encarga de la formación y el almacenamiento de las memorias asociados a sus procesos emocionales. Hay cosas que uno las recuerda y entonces porque tienen un combinado de emociones ahí, y está también involucrada en el condicionamiento del apetito y también está involucrada en la consolidación de la memoria. Cosas que están ahí, ¿va? Memoria, cuando hablemos de los procesos psicológicos, vamos a hablar de la memoria y vamos a extender esta parte donde cómo se da, pero cómo es que se da la memoria, cuáles son esas funciones, pero biológicamente, ¿va? Está aquí en esta parte de nuestro sistema nervioso, jóvenes. Con esto, jóvenes, estaría llegando a esta parte para pues poder realizar dos actividades. ¿Les parece? Voy a explicarlo en este momento, jóvenes. Aquí está. Bueno, miramos esta pantalla, jóvenes. ¿Sí? ¿Me dicen, por favor? Sí, se mira. Sí, se ve. Vale, miren. Vamos a hacer lo siguiente ahorita. Ya no me voy voy a hacer algo ahorita.